buenos días. Es un placer contar con todos ustedes el día de hoy cuando celebramos el tercer debate de Lex Lati y en esta oportunidad el tema es un tema de gran interés para el sector legal en general. Es el tema sobre las oficinas del futuro. Este debate lo hemos organizado en colaboración con Kernel Partner. Analizaremos, como lo digo, un tema que está sobre la mesa de discusión en todas las firmas de abogados. Se preguntan si adoptarán el modelo híbrido, si se quedarán como están, cuáles son las decisiones que van a tomar. Hay una serie de elementos y factores que todas las firmas y sus líderes, evidentemente, tienen que tomar en consideración para tomar la decisión correcta. El día de hoy contamos con un grupo de ponentes de primer nivel y con un excelente moderador que es Leopoldo Hernández, Managing Partner de Kernel Partners. Leopoldo, adelante, por favor. Gracias, Fernando. Buenos días. Buenos días a todos los que nos acompañan. Muchas gracias. Es un gusto poder estar con ustedes esta mañana. Como bien decía Fernando, tenemos hoy un panel de lujo para un tema que verdaderamente creo que nos ocupa a todos sin distinguir ninguna industria en la que pudiéramos estar participando. El futuro de las oficinas, el regreso a las oficinas, todavía en muchos países tenemos restricciones para el regreso físico a las oficinas o por lo menos regresos al 100%, es un tema muy relevante el día de hoy. ¿Cuál ha sido el impacto? ¿Qué hemos aprendido a lo largo de la pandemia? Fuimos empujados a una nueva realidad, a la realidad remota, al trabajo utilizando tecnología y los despachos de abogados salieron extraordinariamente bien librados. Desde un punto de vista de negocios. Habría que ver también cuál es el impacto que ha tenido esto sobre la salud emocional de mucha parte del personal, incluyendo a los mismos socios. Para discutir hoy cómo se está viendo el entorno, hemos trabajado junto con Lex Latin para armar un panel de lujo, como bien decía Fernando. Nos acompañan el día de hoy Mariela Buendía Corrochano. Mariela es socia de Gensler. Gensler es un despacho de arquitectos internacional con experiencia en trabajo con bufetes de abogados alrededor del mundo, bufetes internacionales, bufetes locales, bufetes regionales. Entonces, ellos han estado trabajando evidentemente en cómo debe de verse, cuáles son los objetivos, cuáles son los retos que tenemos y cómo debemos de estar trabajando en un entorno que sea mucho más amigable y que logre evidentemente generar estos vínculos culturales, la productividad, la misión y la visión de cada una de las firmas. Ya Mariela nos hará favor de darnos una presentación de alrededor de 20 minutos sobre qué está viendo Gensler para la situación. Después también tenemos el gusto de que nos acompañen tres socios de tres firmas distintas, en tres países diferentes, con realidades similares de alguna forma, distintas de otra forma. Entonces, hoy tenemos a José María Izaguirre, socio director de Claro y Compañía en Chile. Tenemos también el gusto de que nos acompañe Manuel Galicia, socio director de Galicia Abogados en Ciudad de México. Y al final, pero no por esto al último, Santiago Carregal, que es socio director de Marvalo Farrell en la Argentina. Los tres despachos líderes en sus respectivos mercados, muy importantes en lo que es el entorno latinoamericano, y ya no detengo más el tiempo, pediría yo, Mariela, si puedes iniciar, por favor. También solamente un comentario. Vamos a hacer 7 encuestas a lo largo de la presentación va a ayudar a lo que va a ser, a final de cuentas, la dinámica del día de hoy y para que tengamos sensibilidad, tanto los panelistas como todos los asistentes, de cómo estamos viendo el entorno en este momento. Entonces, les pediría si le pueden dedicar 20 segundos simplemente para responder esta encuesta y liberarla para poder estarla comentando más adelante. Perfecto, muchas gracias, Leopoldo.
Como dijo Leopoldo, mi nombre es Mariela Buendía Corrochano y yo trabajo desde la oficina de Gensler en Washington. Quiero agradecerles a todos por la invitación y por poder trabajar con tan notable grupo de profesionales. Muchas gracias. Como Leopoldo mencionó, Gensler es la firma más grande de diseño del mundo. Tenemos más o menos 5.000 personas trabajando en 50 oficinas y en cada una de estas oficinas trabajamos con firmas de abogados. Así que la información que ustedes van a ver en los próximos 20 minutos es una recopilación de la investigación que hemos hecho de una forma global. Y parte de esta investigación tiene que ver con varias encuestas que nosotros hemos hecho durante la pandemia en el último año y medio. Mucha del resumen que tenemos se lo voy a compartir y obviamente mientras tengan preguntas las vamos a responder a través del panel y la sesión que tenemos en la próxima hora y media. Estos son algunos ejemplos con las firmas que nosotros trabajamos y muchas de ellas tienen oficinas en Latinoamérica y quería compartir quiénes son muchas de ellas. Obviamente no hemos incluido todas las firmas con las que trabajamos que son locales, pero creo que lo más importante que hemos descubierto en los últimos 18 meses es que el trabajo remoto habilitado por la tecnología está aquí para quedarse. Y que el espacio de trabajo, el diseño del espacio de trabajo se está convirtiendo en una herramienta importante para no solamente atraer a la gente que trabaja para la firma y que venga a la oficina, sino también como un elemento de conexión, de cultura, como un elemento donde los trabajadores, los abogados, el grupo administrativo pueden venir y trabajar no solamente en sus oficinas, sino también en diferentes partes de la oficina en general. Es muy importante dar amenidades para poder atraer a este talento, pero lo más importante es dar oportunidades para aprendizaje y desarrollo, porque el grupo que probablemente ha sufrido más o está más afectado en términos de generaciones profesionales es el grupo de jóvenes. Dentro de toda esta investigación que nosotros estamos haciendo, hay varios puntos que queríamos compartir con ustedes. Obviamente el uso de inmuebles, los bienes raíces terminan siendo críticos en términos del diseño, en términos de los espacios, en términos de las áreas totales que las firmas de abogados están entreteniendo en este momento. Muchas de las firmas están experimentando con qué porcentaje del grupo de abogados y administrativos van a trabajar desde casa, qué grupo va a venir a la oficina, cuántos días van a venir, etcétera. Y como consecuencia, cómo diseñas el espacio de trabajo, no solamente para las personas que están viniendo a la oficina, sino también para las personas que de repente van a venir una vez a la semana o una vez al mes. Mientras estamos desarrollando estas estrategias, el diseño del espacio como tal, de nuevo, termina siendo muy importante, porque al final ese espacio se utiliza todavía no solamente para servir a nuestros clientes, ya sea como por áreas públicas, que son diseñadas específicamente para servir a los clientes, pero también para
promover la colaboración dentro del el espacio para que los trabajadores sean más efectivos y más productivos. A través de la pandemia, como tenemos muchísimos clientes legales, hemos hecho varias conversaciones muy íntimas, como roundtables o entrevistas uno a uno, etcétera. Y hemos sacado muchos artículos que toman en cuenta diferentes temas. Yo creo que los temas más específicos que está en la mente de muchos de los líderes de estas firmas de abogados tienen que ver con cómo cambiará la movilidad del espacio de trabajo, cómo reinventar la oficina privada, qué servicios van a impactar y también cuál es el retorno a la inversión. Si empezamos a hablar sobre la movilidad permanente, es importante traer algunos de los resultados de la encuesta que hicimos, como por ejemplo, que antes de la pandemia, solo 58% del tiempo de un abogado durante el día se realizaba en tareas de enfoque. Y el 34% del tiempo era ya sea colaborando en persona o colaborando virtualmente. Durante la pandemia, todo eso ha cambiado. Ahora la gente gasta su tiempo enfocándose más como un 71%, y el tiempo en colaboración con otras personas ha disminuido sustancialmente, más al 20%. Lo otro que es importante que quería mencionar es que el 56% de los usuarios prefieren un modelo híbrido. 25% quieren venir tiempo completo a la oficina y 19% quieren trabajar desde casa, casi un 100%. Pero ese 56% tiene un modelo híbrido. Entonces, el crear un programa, el crear un espacio que facilite ese modelo híbrido, yo creo que es el reto que todas las firmas están tratando de resolver. Esta encuesta de trabajo también habla sobre las preferencias de los abogados, ¿no? En términos de los entornos privados, en términos del trabajo de casa. Y como ustedes pueden ver, las líneas azules son específicamente legales, porque lo que queríamos es comparar cómo una firma de abogados se compara con otras compañías de otras industrias. Y obviamente el mercado legal, el 73% de las personas prefieren espacios privados. Lo cual no es obviamente una sorpresa, pero más adelante hay otras métricas que les voy a compartir que van a ser, vamos a expandir un poquito en esos resultados. Cuando hablamos de una receta o una fórmula que va a funcionar para cada una de las firmas, yo creo que cada firma en cada país es una fórmula muy diferente y muy aplicada a la cultura de la firma. Pero la composición de la fórmula yo creo que tiene mucho que ver con lo que están viendo en la pantalla. O sea, el liderazgo, los socios de la firma, cuántos días van a trabajar de la oficina, los asociados tienen preferencias diferentes, las prácticas de apoyo tienen otras prácticas diferentes y obviamente la operación o las personas que trabajan en las operaciones
de la firma son también diferentes. Entonces, tener esos ratios de quiénes van a venir a la oficina full time, quiénes van a venir a la oficina parte de la semana y quiénes no van a venir a la oficina, es la fórmula perfecta. Yo creo que parte de la conversación es que esa fórmula perfecta potencialmente no va a ser tan perfecta. Entonces, ¿cómo diseñas el espacio para que tenga un nivel de flexibilidad y de rango que si las cosas cambian a través de los próximos 2 o 3 años, el espacio se adapte y evolucione? Estas son algunas de los ejemplos de oficinas que estamos diseñando para las personas que solo van a venir a la oficina por un par de días a la semana y que son oficinas compartidas que uno puede como resaltar y reservar antes de venir a la oficina. Yo creo que la parte ergonómica, la parte funcional, la parte de tener acceso a luz natural es primordial. Dentro de estas estrategias de quiénes van a venir a la oficina y quiénes no, obviamente antes diseñábamos los espacios para un ratio de 1 a 1, como ven ustedes en la parte izquierda del diagrama. Hay muchas personas que van a trabajar remotamente. Entonces, por ejemplo, si hay un 30% de personas que van a trabajar desde casa, el diseño del espacio se va a ajustar, no necesariamente a ese 30%, porque todavía tenemos que proveer espacios de colaboración, espacios que se puedan reservar diariamente. Entonces puede equivaler a un ahorro de espacio de 15 a 20%. De nuevo, esas fórmulas dependen de la cultura y de cada una de las firmas. Otro resultado que me parece que sea interesante discutir durante el panel es, nosotros les preguntamos a los abogados, ¿ustedes prefieren un escritorio asignado o no asignado? Y obviamente la mayoría, el 95%, prefiere un escritorio asignado o una oficina asignada. Pero cuando incluimos la variable de flexibilidad dentro de las preguntas, como cambiaría un escritorio asignado por más flexibilidad de poder trabajar desde su casa, esos porcentajes cambian. Y en este momento, el 30% más o menos de las personas que entrevistamos, o abogados, están dispuestos a dar su oficina asignada por tener esa flexibilidad. Parte de la conversación y la variedad de espacios y cómo trabajan los abogados más jóvenes hoy en día es no tener una oficina como un refugio donde uno está, ¿no?, el 100% de las horas, pero el dar diferentes tipos de espacio donde los profesionales puedan trabajar en estos diferentes espacios, como por ejemplo áreas de enfoque, como por ejemplo áreas de café, como por ejemplo áreas de colaboración. En cierta forma es una transformación de lo que nosotros pensábamos hace muchos años que la biblioteca era, ¿no? Antes muchos de los abogados iban a trabajar a la biblioteca a hacer, ¿no?, investigación o para buscar algo específico. Y ahora eso se ha transformado, porque ya no hay libros, ¿no es cierto? Todo lo hacemos de una forma digital. Es estos espacios donde estamos juntos, pero estamos enfocándonos, es el tipo de espacio donde muchos de los abogados jóvenes quieren trabajar y tener esa diversidad de espacios donde ellos pueden revisar sus correos y hacer otras tareas.
Lo otro que estamos viendo es que estamos reinventando la oficina del abogado, ¿no? Esas oficinas grandes con salas de conferencia donde venían los clientes, que eran todas cerradas, todo eso es cuestión del pasado. Las oficinas de hoy son más funcionales, son más chicas, son más abiertas, son más expuestas en términos de luz natural, eh, y promueven el bienestar del profesional. Yo les diría que más o menos el 80% de los clientes con los que estamos trabajando estamos diseñando oficinas universales. ¿Qué significa eso? Que el tamaño y el diseño de las oficinas son iguales para los socios senior, para los asociados, para todo el grupo legal. Y como pueden ver, son muy funcionales y ergonómicas. Los escritorios, ¿no? Pueden ir para abajo, para arriba, tú puedes trabajar parado, puedes trabajar sentado. Y también tienen vidrio dentro del frente de las oficinas para poder traspasar la luz natural a los espacios interiores. Lo otro que estamos viendo y estamos implementando son oficinas que las llamamos unas oficinas como un cockpit, que son chiquitas, son más o menos de 8 metros cuadrados, pero son súper funcionales y todavía puedes tener reuniones dentro de esas oficinas. Y la última opción que estamos viendo con muchos de nuestros clientes globales es espacios de áreas abiertas para los abogados, los asociados de primero, segundo, tercer año. Y estas áreas abiertas están siendo muy populares. ¿Por qué? Porque ese grupo de asociados terminan teniendo mucha relación simbiótica entre uno y otro, se ayudan los unos a los otros, pueden responder a problemas muy rápido, aprenden y crea una plataforma también de mentoring y de coaching. Las amenidades terminan siendo súper importantes en este momento. ¿Por qué? Porque estas amenidades son las que van a atraer a los abogados a trabajar a la oficina. Van a atraer a que no pasen tanto tiempo trabajando solos en su casa. Y una de las métricas que yo creo que es muy importante es que 40% de los abogados dicen que el lugar de trabajo es donde forman la mayoría de sus nuevas amistades. ¿Por qué es eso importante? Porque hay muchos artículos de investigación y encuestas que dicen que cuando tú tienes un amigo dentro de la firma, dentro del espacio de trabajo, como parte de esa firma, el número de años que tú te quedas con esa firma es mucho más alto. Entonces, el formar esas amistades termina teniendo un efecto en la retención de talento. Estas amenidades tienen muchas caras. Obviamente áreas formales donde tú puedas tener reuniones muy formales con clientes o internas, que tenga tecnología integrada de punta, pero otras cosas, otro tipo de amenidades también son muy importantes, como diseñar los espacios que representen el corazón cultural de la firma, ¿no? Áreas diversas donde tú puedes tener, ¿no? Reuniones con tu socio, donde tú puedas aprender, áreas que tengan
amenidades como café, como comida, como snacks, áreas que tú puedas trabajar, ¿no? a una altura diferente, áreas exteriores, áreas interiores, áreas de lounge, áreas, ¿no?, más formales. El tener toda esa diversidad de espacios contribuye para para esa retención y reclutamiento de talento. Todas estas áreas que son diseñadas específicamente para reforzar esa relación entre el asociado y el socio, esa relación de aprendizaje también es muy importante. En este caso, estas son dos firmas. Ese es un café que tiene una conexión a una terraza. Y como ven, estas diferentes áreas de trabajo, pero también de poder relajarse, son importantes. Hay muchos de los abogados que prefieren enfocarse en áreas así, donde están solos, pero están rodeados con otras personas. El retorno a la inversión es crítico. El diseño de estos espacios y la reducción de espacios, estamos viendo que ha cambiado a través del tiempo muy significativamente. Como ven, las oficinas del pasado, las eficiencias eran muy distintas a cómo son hoy día. Hay un cambio de un 20-30%, y cuando la comparamos con oficinas o firmas de servicios financieros o de tecnología o de consultorías, las diferencias son aún más críticas. Y como les dije anteriormente, la flexibilidad y la resiliencia del diseño de firmas de abogados termina siendo muy, muy crítico. El diseño de las nuevas firmas con las que nosotros estamos trabajando tiene un enfoque acerca de la experiencia humana, por ejemplo, en donde el diseño tiene mucho que ver con y está muy alineado al enfoque en reclutar y en retener talento. Bueno, ese es el final de la presentación. Espero que haya sido muy usable. Y de ahora en adelante, Leopoldo, no sé si te paso a ti la palabra. Gracias, Mariela. Muchas gracias. Sí, extraordinaria la presentación y nos abres muchos flancos para poder iniciar la conversación con el resto del panel el día de hoy. Mariela ponía sobre la mesa y hablaba de una cultura flexible, de nuevas formas de trabajo. Habría que recordar que cultura, si lo queremos poner de una manera muy sencilla, son los valores en movimiento, y cada firma tiene una cultura única. Entonces, estar adaptando sistemas que funcionaron en otra firma, verdaderamente, desde nuestra perspectiva como consultores, es una equivocación. Quisiera yo iniciar con... Y la idea de esto es que sea lo más flexible. Voy a estar revisando. Ahorita tienen otra pregunta ahí para que puedan responder todos los asistentes, por favor, pero voy a estar yo revisando la parte de las preguntas. Les pediría yo a la audiencia que si pueden estar subiendo sus preguntas a la parte de Q&A y de ahí tomarlas para poder incorporarlas a la discusión el día de hoy. Entonces, de inicio, José María, ¿cuál ha sido la experiencia que han tenido ustedes en Claro en cuanto a los resultados del trabajo remoto y yo te diría el impacto en la cultura? ¿Qué te gusta? ¿Qué te preocupa? ¿Qué cambiarías? Primero, agradecerte, Leopoldo, Fernando, por la invitación. Creo que el tema es súper entretenido y algo veníamos conversando ya, ¿cierto?, del tema con Mariela
con Santi, obviamente, y Manuel. Interesante todo lo que está ocurriendo. Yo creo que la cultura es el driver de esto, porque obviamente que al final todo este tipo de estructuras tienen que ser instrumentales a lo que uno es y no al revés. Si me dices qué es lo que ha sido tremendamente útil para todos nosotros, obviamente ha sido en claro al menos poner a prueba un sistema en el que veníamos trabajando ya sin tener idea, obviamente. No es que hayamos tenido acceso a ninguna bolita de cristal para darnos cuenta que era esto, ni le creíamos mucho a Bill Gates ahí, todas sus teorías de repente tremendemundistas, pero efectivamente habíamos hecho un cambio, habíamos movido todo al cloud, y la verdad de las cosas es que los papeles habían ido paulatinamente desapareciendo de las oficinas, y la verdad es que pudimos probar que el sistema funcionaba, de modo que eso, desde ese punto de vista, tremendamente grato. Grato porque estabas preparado, grato porque funcionó. Ingrato porque estar sometido a la pandemia, creo que no necesito decírselo a nadie, todos lo venimos sufriendo, el mundo entero y las oficinas de abogados sin lugar a dudas. Creo que vernos las caras, participar presencialmente, compartir, colaborar, todas estas cosas que Mariela venía destacando, obviamente que se han resentido al infinito. Y yo creo que en claro, y no ha de ser muy distinto de lo que miraba que Mariela exponía, todo el mundo quiere naturalmente que volver al trabajo presencial. ¿Qué es lo que va a ocurrir después de que volvamos? ¿Cuánto dure la pandemia? ¿Vendrá otra? ¿Cómo vamos a seguir trabajando, viviendo en adelante? Creo que es algo que aún está en desarrollo, pero sin lugar a duda creo que ha sido útil de alguna manera. Yo creo que uno siempre crece en las dificultades, ha sido tremendamente difícil en lo que más importa, que obviamente es nuestras vidas personales, nuestra libertad, nuestra capacidad de interactuar, nuestra capacidad de compartir. Yo creo que los abogados como ninguno generamos en equipo y compartiendo es algo que se ha resentido porque no hay sistema remoto alguno, al menos de los que hoy día conocemos, que vaya a reemplazar ese tema más de piel y de mirarnos y reaccionar espontáneamente. Pero no me quiero hablar más del tema porque creo que todos tenemos algo que decir. Muchas gracias, José María. Manuel, ¿cuál ha sido la experiencia de Galicia a este respecto? Sí, bueno, yo también quisiera antes agradecerles por la invitación, Fernando, Polo, y también agradecerle a Mariela por la presentación, súper útil y muy informativa. La experiencia ha sido dura porque esto no es normal y porque ha sido forzado y porque en riesgo está la salud de la gente, pero al mismo tiempo creo que el darnos cuenta qué frágiles somos nos ha permitido también aprender qué fuertes somos y nos hemos dado cuenta que los abogados también podemos ser flexibles, cosa que no es uno de nuestros atributos principales. Hemos aprendido cosas nuevas como entender la importancia de la empatía, de la solidaridad, de escuchar mejor, de la importancia de la salud mental y de la salud física. También hemos aprendido que hay nuevas formas de entrenar a la gente. Yo creo que nunca antes habíamos tenido tantos seminarios y pláticas internas, le dedicamos muchísimo tiempo. Por otro lado, también aprendimos que hay otras formas de hacer business development, que era una de las angustias iniciales, como son todos estos seminarios en donde sí aprende uno y mantiene uno relaciones. Y así como aprendimos muchas cosas, yo creo que también estamos aprendiendo a valorar otras cosas que teníamos antes, ¿no? Hoy estamos valorando la importancia de la conectividad, de la importancia de sentirse seguros y tener confianza. Nosotros tuvimos, como muchas firmas, un año muy bueno,
récord. Si hubiéramos logrado, o me hubieran dicho que íbamos a alcanzar el 50% de lo que alcanzamos, lo hubiera firmado inmediatamente en marzo. O sea, los resultados son muy buenos económicamente hablando, pero yo creo que obedecen a muchas cosas. Obedece a que fuimos mucho más disciplinados, a que también hubo muchos problemas y afortunadamente los clientes nos buscan y tenemos valor que agregarle a los problemas de los clientes. Tiene que ver con que en nuestro caso la diversificación de áreas de práctica fue sumamente importante y nuestra red de despachos. Entonces, yo no atribuyo el éxito del año pasado a que estábamos trabajando remotamente y la gente trabajó más horas. Yo creo que hay muchas cosas que en el largo plazo no estoy seguro que pudieran funcionar tan bien. Y por eso creo que estamos ante una gran oportunidad, como decía Mariela, de revisar nuestra forma de operar. Yo creo que dentro de esa enseñanza de flexibilidad que también podemos tener los abogados, nos abre la oportunidad de ver que podemos cambiar nuestra forma de trabajar, que ha sido muy tradicional los últimos 100 años y que hoy es muy aburrida para la gente joven. Entonces, creo que es una oportunidad que no debemos desperdiciar cuando la humanidad ha sufrido tanto. Resulta impensable que no cambiemos algunos de nuestros hábitos, especialmente, por ejemplo, en ciudades como la nuestra, en la Ciudad de México, en donde la gente pasa demasiado tiempo en el coche, lo cual no es eficiente y resta tiempo de calidad para la vida, ¿no? Entonces, creo que es una gran oportunidad, un gran reto que va a requerir compromisos y trabajo mucho en la organización, porque primero yo creo que es un cambio de modelo de negocios organizacional que nos va a llevar también a ser congruentes con los cambios físicos, que son muy importantes, ¿no? Creo que necesitamos atraer a la gente, hacerle atractivo a la gente, y la gente quiere ir a la oficina, pero cuando sea realmente importante y eficiente. La gente no quiere estar detrás de un escritorio nada más por estar tiempo detrás de un escritorio. Y eso va a requerir más administración de los socios, lugares más atractivos para que sea funcional y un cambio de cultura muy importante, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos tratando de averiguar, de estudiar a través de muchas pláticas, ¿no? Entre los socios, entre la gente. Muchas gracias, Manuel. Santi, antes de darte la palabra, creo que es justo que yo te cite aquí enfrente de todo mundo. Tú eres coautor intelectual de esta sesión en una reunión virtual o remota vía Zoom que tuvimos a fines de febrero, principios de marzo. Tú empezaste a compartirnos qué estaban haciendo en Marval y cómo estaban viendo las cosas. Retomo algunos temas que ya han comentado Mariela, José María, Manuel, y otra vez hablan de flexibilidad, de innovación, de productividad, de cambio, pero también de incertidumbre. Viene ahí el tema de VUCA, cuyas siglas evocan a Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous, y creo que si hay algún país en el cual el tema de la incertidumbre ha sido muy grande, los cambios remotos, ha sido en Argentina. Y si hay una firma que para mí es un ejemplo de esto, es Marval O'Farrell Mayral. Ahora, un tema que a mí se me quedó muy grabado desde el principio cuando platicábamos esto y tú nos contabas lo que estaban haciendo en Marval, dijiste, y si nos equivocamos, pues corregimos y no pasa nada. Y yo creo que eso ha sido un tema fundamental que tiene la cultura de Marval, que no le tienen miedo a cometer errores, porque solamente quien no actúa es quien no comete errores, y yo diría que están cometiendo el primero al no estar haciendo los cambios. Entonces, Santi, te dejo y te agradezco nuevamente la inspiración para el seminario del día de hoy. Bueno, muchas gracias, Leopoldo, Fernando, Mariela, excelente la presentación. Leopoldo, no merecemos esos elogios, pero a ver, coincido con lo que dijeron Manuel y José María, creo que son cambios de muchísima incertidumbre. Creo que la pandemia nos dejó muchas enseñanzas. La primera es que
prácticamente no hay merma de productividad en el trabajo remoto. Se cayó un mito. Yo me acuerdo de reuniones que hemos tenido hace años en foros internacionales hablando de que cuando el trabajo sea remoto, ¿cuál iba a ser la pérdida de productividad? Si iba a ser el 35 o el 30, eso no existe. Hay otros problemas del trabajo remoto que los mencionaron Manuel y José María, que podemos hablarlo después, un tema de cultura, de colaboración, digamos, de interacción, de aprendizaje, pero no un problema de productividad. Comprobamos también que hay un ahorro de tiempo y dinero. A la gente la pandemia aprendió lo que quiere y lo que no quiere. Y lo que no quiere es ir a encerrarse a un box para hacer lo mismo que puede hacer en casa, haciendo un commute de 1 hora y media a hora pico. Eso no lo quiere más. Entonces, el trabajo va a ser un trabajo en el que la parte presencial sea de muchísima más calidad para justamente darle ese aspecto que no tiene el trabajo remoto. Comprobamos que a los clientes no les importa nada de dónde trabajamos, que les importa la eficiencia, la eficacia, la conectividad, la inteligencia artificial, no les importa de dónde trabajamos. Y comprobamos también lo que decía un poco también Manuel y José María, que hubo, digamos, una aceleración de la digitalización, una aceleración del mundo virtual, una desaceleración del mundo presencial, una mayor horizontalidad y democratización, en el sentido de que el cliente llama a quien quiere de la estructura por cualquier plataforma, o sea, WhatsApp, email, Zoom, Teams, LinkedIn, llama al que considera que le resuelve el problema y se saltea todas las estructuras piramidales que teníamos hechas nosotros durante años, que el socio, que el senior associate, que va a cualquiera. Así que, digamos, con eso nosotros creemos que el mundo no va a ser igual para el sistema legal y creemos en un sistema, digamos, híbrido, que lo podemos charlar, digamos, después en el resto de las conversaciones, no me quiero extender más. Muchas gracias, Santi. Veo que la parte de las preguntas y respuestas están muy activas. Traen a Mariela, que evidentemente no se va a aburrir en los siguientes 35 minutos, pero Mariela, si nos pudieras compartir, he visto que has estado haciendo favor de responder algunas preguntas de los asistentes de manera directa, un resumen, veía yo desde las cabinas telefónicas, evidentemente hay preguntas de que si van a poder acceder a esto. LexLatin va a publicar un reportaje sobre el artículo y posteriormente habrá manera de poder estar consultando partes de esto. Mariela, ¿qué es lo que estás oyendo ahorita por parte de nuestra audiencia? Sí, claro. Una de las preguntas era ¿a qué se refería con aumento o disminución de la eficiencia? Y eso tiene que ver con bienes raíces, con el espacio que las firmas de abogados van a tomar. Yo estoy trabajando ahorita con unas 10 firmas de abogados y la eficiencia y el uso del espacio y el diseño está, ¿no?, como prioridad en esas conversaciones. Entonces, cuando medimos eficiencia, cuando yo hablo de eficiencia, es cuántos metros cuadrados uno utiliza dividido entre el número de abogados. Así es como lo calculamos. Creo que mostré una slide que mostraba eso y cómo ha evolucionado en los últimos 10, 15 años hasta dónde estamos hoy día. Y esas métricas yo creo que son muy relevantes y son específicas de Estados Unidos, pero yo creo que son muy similares, por lo menos habiendo trabajado en México por 4 años, son muy relevantes también al mercado mexicano. Entonces, eso es lo que yo quise decir con eficiencia. Mariela, si me permites interrumpirte un segundo. Ahorita que hablas de la eficiencia, ¿qué están viendo o cómo atacar? Porque hay espacios que siempre tienen los despachos de abogados y nunca he podido ver un índice de ocupación. Me imagino que los más sofisticados sí los tienen, que son las salas de juntas. Sí, y mira, de la ¿Qué forma estás que viendo nosotros, con respecto a las salas de juntas? mira, Gensler, somos famosos por medir todo, ¿ok? Entonces, si ustedes me piden, por ejemplo, ¿qué métricas tenemos en términos de
de la forma que nosotros lo medimos es a cientos de salas de conferencia y de áreas de colaboración por abogado. ¿Para qué? No sé si me entienden. Y lo que hacemos es básicamente evaluamos el uso de las salas de conferencias para cada cliente y, como tú dices, cuál es la ocupación, cuántas veces se utilizan al día, etcétera. Y calculamos cómo es la composición de las salas de conferencia hoy día para poder planear para el futuro. En eso ha habido una evolución también que lo ha hecho un poco más eficiente. ¿Por qué? Porque antes se construían estos palacios de centros de conferencia donde no solamente de uso interno, pero también de uso de clientes. Y los ratios que nosotros veíamos eran más o menos entre 1.5 asientos por abogado y llegaban hasta 1.8, 1.9. Los cambios que estamos viendo en este momento están más entre el 1 a 1.3 asientos por abogado. ¿Y por qué? Obviamente porque estamos siendo más eficientes en el uso del espacio, pero también no estamos reduciendo tremendamente o proporcionalmente con el número de abogados que van a trabajar de casa, ¿no? Ese porcentaje que es crítico, porque al final los abogados cuando vienen a la oficina, están viniendo a la oficina ahora los que trabajan de casa la mayoría del tiempo, ¿para qué vienen? Vienen para colaborar, para tener reuniones con asociados, para tener reuniones con clientes, para tener, ¿no?, reuniones de socios, etcétera. Entonces, esta es la evolución que estamos viendo. Y eso obviamente tiene un efecto directamente proporcional a, a los metros cuadrados rentables por abogado total, ¿no? En total. Muchas gracias, Mariela. Santi, si nos puedes compartir qué es lo que está pensando Marval, qué han avanzado, cómo están las discusiones, qué reticencias has encontrado por parte de tus socios o de los mismos abogados, personal administrativo, en cuanto a estos cambios. Gracias, Leopoldo. A ver, como dije antes, para nosotros el sistema del futuro es híbrido. Es 2 o 3 veces por semana. Eso implica rediseñar las oficinas, el espacio físico y también rediseñar la forma en que vamos a trabajar. Nosotros creamos, primero, todas las oficinas de todo Marval van a ser oficinas, a ver, es una mala palabra esta, despersonalizadas. Parece que uno le sacara, digamos, el alma, ¿no es cierto? Pero van a ser oficinas compartidas. Ya vamos por el 10º piso, que conocen las oficinas de Marval, tenemos un edificio corporativo nuestro ahí en Downtown Buenos Aires, que tenemos 14 pisos, estamos dejando 2 pisos. Los ratios que estamos pensando, más o menos entre 80 y 85% de la cantidad de oficinas para la cantidad de gente que va a haber en total, si vinieran todos en un día determinado. Estamos ya vamos por el piso 9º en lo que se llama el Cleaning Day, que es limpiar todas las oficinas, sacar las cosas personales, los cuadritos, los tombstones y demás. Eso, voy un paso para atrás después y voy a contar un poco las resistencias, que es lo que más resistencias ha causado. Tenemos un app que hemos creado, que todavía no lo hemos implementado porque Argentina sigue en pandemia, con lo cual todavía no podemos ir, está yendo un 10%, pero todavía no estamos volviendo a ese esquema. Pero el app es un app en el cual hace unas preguntas de salud, cómo estás, no sé cuánto, si tienes fiebre, no sé cuánto, y una vez que te autoriza, uno puede reservar la oficina entre 1 y 15 días. Son oficinas, es un esquema con inteligencia artificial que uno, por la categoría de abogado y por el equipo, por default va a una, digamos, oficina determinada. Si yo voy a ir todos los días, entonces voy a ir a la misma que estoy ahora, ¿no es cierto? Es decir, si yo voy a ir 1 vez por semana, 2 veces por semana, y yo coincido con Mariela, lo que tenemos que tratar de hacer es que la cantidad de los socios vayan más a las oficinas. La forma en que vamos a trabajar, como dijimos, como dije antes, va a ser entre 2 en forma remota.
estamos rediseñando espacios, vamos a hacer un piso donde está ahora el comedor, que es el piso primero, vamos a hacer todo un open space, digamos, con lugares parecidos a lo que decía Mariela, muy interesante, con lugares así colaborativos que fomenten el encuentro espontáneo de la gente, para que la gente interactúe espontáneamente, se haga amigos, etcétera, etcétera, y trabaja al mismo tiempo, obviamente, espacios con mayor calidad para hacer reuniones de trabajo, para hacer brainstorming, que es la parte de creatividad que le falta al trabajo remoto. ¿Y por qué hacemos esto? Esto lo hacemos porque hay obviamente un ahorro en espacio físico y hay, digamos, una ayuda en la atracción y retención de talento. Entonces el 95% de la gente en el estudio considera que quiere un trabajo híbrido en el mejor de los dos mundos, ¿no es cierto? Creo que va a ser, como decía antes Leopoldo, y que te dije originalmente, creo que es muy difícil encontrar ese mix desde el día 1. Lo vamos a equivocar seguro, vamos a hacer todos los ajustes que haya que hacer. Esto es como si fuera una app. Uno lanza una idea y después la corrige 700 veces con 500 actualizaciones. Eso es lo que va a pasar. O sea, no tenemos ninguna esperanza de que lo hagamos correcto desde el día 1. Y las oficinas, vamos a hacer modificaciones que ese ahorro va a ir en mayor tecnología, mayor conectividad, en dotar en las casas de todos los profesionales del estudio, que ya tenemos laptops, doble pantalla, conectividad, asiento ergonómico, impresoras, aquellos que tengan que imprimir, que, digamos, dicho sea de paso, hemos reducido la cantidad de impresiones por mes en el 95%. O sea, el paperless es algo que la gente imprimía por imprimir, ¿no es cierto? Porque podemos vivir sin papeles. Y las cosas que hemos tirado en el Clean Day es una cosa increíble. Yo tenía cosas que tenía hace 20 años que no lo había usado y digo, ¿para qué guardo esto? Una cosa impresionante. Así que bueno, no me quiero extender más, pero eso es un poco el esquema que estamos pensando por el futuro, que lo vamos a implementar. Nosotros creemos que en algún momento entre septiembre, octubre, noviembre, tal vez diciembre, dependiendo un poco de la evolución del tema sanitario en Argentina. Muchas gracias, Santi. Simplemente para recordar, Santi, ¿cuántos abogados son el día de hoy en Marval? Son más de 300, ¿no? Somos 300 aproximadamente. 300 abogados, 560 personas en total. Tenemos toda la parte de PI. Muchas gracias. José María, creo que tú vas al otro extremo, si yo he entendido bien las conversaciones. Claro, el día de hoy tiene una visión distinta. ¿Qué es lo que están pensando en Claro en este momento? Yo creo que, o sea, lo primero que estamos pensando es cuándo se acaba esto. Yo creo que estamos lejos todavía, me temo. Creo que lejos de ver el término de esto. Me encantaría pensar distinto, me encantaría probarme equivocado, pero prefiero pensar porque además eso nos prepara mejor para los tiempos que corren. Pero todo apunta en la dirección de que esto, no digo que haya llegado para quedarse en términos catastróficos, pero creo que estamos lejos de salir, y esto de las variantes que van y vienen, que si la vacuna era con 2 dosis o con 3, que si era cada 12 meses o cada más tiempo, que si podías salir a la calle con mascarilla o sin, y qué sé yo. Creo que es algo de lo que vamos a seguir aprendiendo. Eso por un lado, de modo que creo que esto no está todo dicho. En segundo lugar, creo que para nosotros, y de nuevo, creo que este ejercicio pasa un montón por las culturas de cada lugar, de cada oficina, de la forma en la que trabajan, del tipo de trabajo que hacen, del tamaño que tienen. De modo que no es que la que nosotros tenemos sea la válida, y a lo mejor, como dice Santi, dentro de todas estas idas y vueltas termina modificándose en el camino porque esto todavía no termina y qué sé yo. Creo que estamos todos aprendiendo y vamos a seguirlo haciendo, pero la visión nuestra es que, y voy a decir algunas cosas que son obvias, pero que se traducen en algunas otras que son tal vez menos agresivas. Para nosotros el trabajo presencial es muy fundamental.
sea, para nosotros, por el tipo de trabajo que hacemos, creo que estar hace una diferencia enorme. Creo que la presencia física entre nosotros hace una diferencia enorme. Lo que detectamos es que, queriendo la inmensa mayoría volver, no sé, una vez que volvamos, cuando hayamos vuelto y en qué forma, si la inmensa mayoría irá a cambiar de opiniones, no, pero hoy día la inmensa mayoría quiere volver, la inmensa mayoría extraña esa interacción. Creemos que el desarrollo de talento sin vernos las caras, sin la espontaneidad de una reunión, sin la posibilidad de todos juntos generar una solución, creo que nos hace como propósito de firma, y lo que venimos siendo y queremos seguir siendo, nos haría muy difícil la vida. De modo que para nosotros todo lo que sea trabajo presencial sigue siendo una prioridad. Y creo que en el caso nuestro es lo que muy probablemente vaya a prevalecer. Ahora, ¿significa eso que nada de lo que hemos visto sirve? Creo que lo que hemos visto, como decía hace un rato atrás, en alguna medida es algo que ya traíamos, porque estábamos buscando un instrumento que nos permitiese interactuar por un montón de razones distintas, no necesariamente la pandemia, que en ese minuto a nadie imaginaba, pero por un montón de razones distintas. Lo que quieres es estar conectado todo el tiempo, es ser 24/7, cuando estás en el rubro de resolver problemas a concho, de estar encima de tu cliente, de estar permanentemente relacionados unos con otros. Obviamente que el poderlo hacer no solo en horas de día, horas de noche, la que estuvieras en la oficina, sino donde estuvieras, viajando, donde fuese que te encontrases, era clave. De modo que eso es algo que ha sido tremendamente útil. Creo que hoy día, sin lugar a dudas, es el primer objetivo de lo que hacemos, es profundizar al máximo todo lo que sea desarrollo de tecnología, todo lo que tenga que ver con los temas de seguridad asociados a tecnología, naturalmente. Pero hoy día yo te diría que buena parte del foco prioritario es sacarle punta al máximo a todo lo que puede hacer trabajo remoto. Ahora, ¿significa eso que estemos viendo algo distinto de lo que decía hace un inicio, en el sentido de que el remoto va a poder cargarse a cuestas, el presencial no? Creo que el remoto, desde la perspectiva nuestra, y siendo perfectamente válido el ejercicio en el que está comprometido Santi y muchos otros, de lo que le escuchaba a Mariela, creo que para nosotros el híbrido o la modalidad remota o las alternativas no presenciales son instrumentos. No van a ser nunca prioritarios ni primordiales, cuando digo nunca, en un futuro próximo, ¿cierto? Creo que vamos a tender a favorecer siempre el presencial, porque creemos que es lo que realmente hace en lo que nosotros hacemos una diferencia importante que no vemos por ahora todavía en el remoto, pero sí creemos que el remoto nos va a flexibilizar un montón de cosas. No tenemos el tema del commuting en general, de 1 hora y media, 2 horas a Claro en Santiago. No sé cuánto tiempo dure eso, pero hasta el momento no es el problema, de modo que el tiempo se optimiza bastante. Trabajamos en general bastante cerca de donde vivimos por la configuración de Santiago, pero obviamente que nos va a dar flexibilidad, nos va a permitir naturalmente que poder hacer otras cosas que tal vez antes no podíamos hacer, o se hacían muy difíciles, o sea, a nivel de mamás, papás con niños, y de repente otros, ¿cierto?, al cuidado de gente que requiere algún tipo de atención mayor, o al cuidado de uno mismo muchas veces, porque obviamente que hay determinados riesgos hoy día, producto de la pandemia, dependiendo de dónde uno venga, cómo uno viaje, y creo que este instrumento nos va a permitir atender esas distintas inquietudes mucho mejor, sin lugar a dudas, y estamos viendo la posibilidad de alternar. Muchas veces
al principio por razones de pandemia tenemos definido un programa de trabajo y así hemos vuelto las 2 veces que hemos vuelto a Claro cuando no estamos en cuarentena en sistemas de turnos para evitar contagios recíprocos y poder hacer más eficiente el trabajo de grupo. Entonces todos los corporativos volvían en un minuto dado porque era bueno tenerlos a todos juntos, por lo que vengo diciendo, porque el presencial es fundamental. A la semana siguiente, todos los que tenían que ver con trabajo más bien judicial, solo por poner ejemplos, de modo que ese tipo de cosas donde uno puede alternar por distintas razones y mientras haya pandemia con mucho mayor razón con el trabajo presencial y el remoto, creo que es un instrumento que vamos a seguir utilizando, pero el remoto obviamente que se va a quedar en el tema de la flexibilidad, en el tema de los equilibrios, en el tema de los apoyos en casa, en los temas de salud, en los temas de niños, en los temas de vacaciones, sin lugar a dudas que nos está demostrando que hay muchas más cosas de las que podemos hacer, pero de nuevo, sin perder el objetivo de favorecer el presencial, pero en el presencial probablemente con un énfasis mucho mayor en calidad. Reconozco que por cultura, por tamaño, por estructura, el tema del costo del metro cuadrado no es una variable que sea, obviamente que es importante, pero no es una variable que sea el driver de las decisiones que nosotros estemos tomando, pero obviamente que producto de todo lo que ha ocurrido, de la eficiencia con la que podemos trabajar por vía remota sin transformarlo en permanente, creo que hay una cantidad de cuestiones de naturaleza cualitativa, de cómo favorecer el trabajo junto, de cuánto en alguna medida promover la interacción que probablemente al comienzo se va a promover por sí misma, porque lo único que la gente quiere, lo único que todos queremos es volver a vernos, a conversar, a socializar, a veces ni siquiera preguntarnos cómo va el asunto tal o cual, sino que entender un poquitito dónde estamos, qué necesidades tiene cada uno. Pero en fin, yo creo que para nosotros, y sin desmerecer de nuevo los esfuerzos que puedan ser los que estén moviendo el rubro y una cantidad de empresas, no solo las legales, por razones mucho más obvias, creo que a nosotros nos mueven un poco menos en el sentido de que no son realmente los determinantes, si puedo decir. Creo que la pertenencia física a un lugar, la colaboración presencial en un lugar, para nosotros más que nunca, que no la tenemos, está probando ser fundamental. Y eso que no hemos tenido problemas, como decía Manuel hace un rato atrás, Santi, lo hemos conversado, desde un punto de vista de cómo hemos navegado la pandemia, no hemos tenido ningún problema. Nuestros clientes están más activos que nunca, probablemente en Chile, en alguna medida siguiendo la tónica esta de la región, no solo por temas de pandemia, sino porque se están abriendo una cantidad de flancos de naturaleza social, política, que alimentan una cantidad de incertidumbre que hace al abogado, al consejero mucho más cercano. Creo que como nunca, y tal vez sin haberlo creído, si nos hubieran preguntado, como decía Santi y Manuel hace un rato atrás, como nunca, creo que las cosas han andado muy bien, hemos sido muy eficientes con la gracia de Dios, pero creo que going forward el trabajo va a seguir siendo prioritariamente, primordialmente presencial. No lo entendemos de otra manera porque creemos que no podríamos hacer lo que hacemos sin ese contacto, esa colaboración, esa interacción más o menos permanente. No sé si te contesto. Muchas gracias, José María. Sí, por supuesto. Manuel, serían los mismos temas, pero yo quisiera incluir un par de asuntos que estoy viendo de las preguntas de los asistentes el día de hoy. Para ti, y es una cuestión que hemos tenido la oportunidad de platicar muchas veces, siempre pones mucha atención en el tema de
la cultura, el ambiente, preservar una buena relación, primero entre los socios, pero con el resto de los abogados. Entonces, ¿has tenido que implementar o han tenido dentro del consejo, no solamente tú como socio director, sino dentro del consejo, una especie de change management? ¿Cómo has manejado el tema de los principios, de los valores dentro de Galicia para que pueda estar adaptable dentro de esta cultura flexible de la que nos platicaba ya Mariela? Y quien piensa que los despachos de abogados no somos flexibles, nada más habría que ver que hace año y medio haber pensado que iba a haber una reunión en la que teníamos más de 220 asistentes, 5 abogados presentes, una arquitecta, pero las mujeres y aparte las arquitectas siempre se ven elegantes, guapas y cools, pero bueno, 5, y que ninguno de nosotros íbamos a traer una corbata ni un saco, verdaderamente iba a ser una locura, y hoy más relajados no podríamos estar. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia, Manuel, y poniendo énfasis en esta parte del change management y el manejo de los valores y de los principios? Sí, bueno, obviamente ha sido una preocupación desde el inicio cuando estamos enfrentando un escenario de incertidumbre. Pues el reto principal, además de el performance y el cumplir con el servicio al cliente, era asegurar la cohesión del equipo. A mí me parece que la situación en sí nos permitió valorar mucho la importancia de estar asociados con quienes estamos asociados, y sin duda es una de las fortalezas a la que le atribuimos haber tenido un buen año, pero también algo que no podemos dar por hecho, ¿no? Y en el proceso, entonces, para pensar en la oficina del futuro y como parte de lo que ha sido la cultura del despacho, a nosotros nos parece importante pues llevar esto a consenso. Nos parece, y no es consenso por determinación política de llevar a cabo un proceso de decisión, no, tiene que ver con la convicción de que esos ejercicios nos ayudan a enriquecer la toma de decisiones, porque además creemos que se trata de una oportunidad de hacer un ajuste al modelo de negocios y a la forma en que vinimos operando, que era lo que comentaba yo al principio. O sea, creo que sí, en paralelo estamos viendo todos los temas de tecnología, todos los temas de seguridad, inclusive la parte inmobiliaria, pero a mí me parece que para que esto realmente funcione, va a requerir un cambio importante en la forma en que nosotros conceptualizamos nuestro negocio, porque para que realmente funcione, quiere decir que tenemos que ejercitar mucho más la confianza entre la gente. Yo creo que muchos de los sistemas de compensación descansan en las métricas de horas, y yo creo que si queremos de veras que funcione más el tema remoto, con sus modalidades, porque eso será otro tema, yo creo que también va a haber un énfasis más al delivery que al cómputo de horas. Y una cosa que me parece muy importante, yo creo que nosotros en el ejercicio interno como despacho, lo más importante fue saber si estábamos todos con la misma conclusión de que la flexibilidad es importante. Y lo comento así porque yo creo que para que funcione la flexibilidad se requiere un compromiso entre los socios. Si la flexibilidad es importante, pero también la parte presencial es importante, ¿cómo aseguramos que los socios vayamos al despacho cuando se tenga que ir? También se habla de mayor tiempo de calidad en el despacho. Y esa calidad nos debe de llevar a entender ahora sí la importancia del project management. O sea, que tenemos que recibir herramientas y entrenamientos diferentes para administrar. Estos no son temas nuevos, son temas que venimos discutiendo desde hace tiempo y que la pandemia yo creo que está acelerando, y la visión hacia el futuro aceleran la necesidad de entender que vamos a tener que ser los abogados y vamos a tener que incorporar gente que no es abogado para los temas de administración de los procesos, de aprender a cómo ser más ordenados. Todos hablamos de firmas ágiles, pero yo creo que necesitamos protocolos, entrenamiento para realmente funcionar como firmas ágiles.
Entonces, ahí es donde está el reto, pero también la oportunidad. Y yo creo que si nuestra gente joven ve que estamos haciendo esos cambios, no nada más el físico, ¿sí? Yo creo que esas son combinado las formas de retener y atraer talento. Hoy en día la gente joven está muy contenta con la flexibilidad, con trabajo remoto, pero al mismo tiempo se quejan del burnout que traen. Y la verdad, también es cierto lo que está sucediendo. O sea, se han roto las barreras de los tiempos personales y de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos desarrollar, platicar y reconocer la necesidad de ciertos protocolos o de ciertas guidance, de buenas prácticas para respetar también el derecho de desconexión. Todo esto partiendo de la base que sí creemos que hay bondades en la flexibilidad y en la combinación. ¿Cuál es esa combinación? Yo siento que más que irnos equivocando, vamos a ir perfeccionando el sistema. ¿Por qué? Porque inclusive si nosotros hacemos un análisis de lo que pensábamos el año pasado con lo que pensamos hoy, hemos ido ajustando nuestra forma de pensar. También va a estar impactado por el hecho de cómo los clientes van a empezar a reaccionar. Yo la verdad sí veo que los clientes empiezan a estar más en sus oficinas porque los están obligando a ir. En esa medida nos están pidiendo más juntas presenciales y creo que viene un proceso que va a ir variando un poco. Para mí lo importante a nivel de las futuras oficinas, porque ese es un poco el tema, yo creo que va a haber una oportunidad de hacer ajustes importantes que incentiven y motiven la colaboración, que en nuestro caso es el punto central de nuestro modelo de negocio. Nosotros funcionamos en un modelo de negocio que descansa en la colaboración, en el trabajo en equipo. Entonces, creo que va a venir muchos ajustes. Mariela ya nos dio muy buena información que obviamente hay que desarrollar. Yo creo que uno de los elementos es que nos va a sobrar un poco de espacio, seguramente. El chiste también es que no creemos pueblos fantasmas, ¿no? Que por ser tan flexibles y tan ágiles, no hagamos atractivo el que la gente vaya a la oficina, porque entonces vamos a ser incongruente. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Desde principios de año hemos traído expertos para que platiquen no nada más con el comité ejecutivo, sino con los socios, porque yo creo que esto, para las decisiones se tienen que tomar enriqueciendo el proceso, pero también con mayor información. Hemos traído expertos también en arquitectura, en real estate, en cuestiones organizacionales, expertos en sistemas ágiles, expertos en tecnología, para ir enriqueciendo, porque esto es un cambio, yo siento, cultural. ¿Y qué hemos hecho? Recientemente terminamos una nueva encuesta, todo esto lo hicimos también el año pasado, pensando en el regreso, y los resultados son totalmente diferentes, ¿no? Hoy, el 80% de la gente ve con atractivo el regresar en un sistema híbrido o de full time en la oficina. Un 20% es el que quiere 100% remoto. Pero dentro de ese 100%, más de la mitad reconoce el valor de estar en la oficina. Por lo tanto, es casi el 90% la gente que reconoce, ¿sí? La importancia de estar en la oficina, pero con flexibilidad. Nuestra población, el 70% es gente muy joven, menos de 40 años, el 70%, y yo creo que eso es bien importante. También hoy sabemos que el 60% de nuestro personal está vacunado y para septiembre esperamos que esté el 85% vacunado. Y yo creo que todos estos son elementos importantes para ir planeando ese regreso. Y nosotros creemos que tenemos limitaciones legales porque de alguna forma la ley laboral limita o prevé que si la gente trabaja más de 3 días en la casa, también el despacho tiene obligación de hacer ciertos pagos. Ese también es parte del marco que tenemos en México, habrá que considerarlo, pero quizá en resumen, los socios que vemos hoy, que sí es importante aprovechar más flexibilidad, sí hay beneficios porque hay cosas buenas, pero también la parte presencial se vuelve importante. ¿Qué queremos? Un sistema que sobre todo también descanse en la confianza que le tenemos a la gente. La gente, la verdad, trabaja cuando tiene que trabajar,
da el delivery y eso lo demostró ahora en la pandemia. Queremos descansar mucho en la cultura del despacho, que es de respeto y de confiar en la gente, de que tenemos gente profesional, seria, que también requiere de compromisos y de entrenamiento, pero yo creo que ese es el valor importante y esa flexibilidad la vamos a construir con base en eso. Hemos planeado y así hemos avisado, vamos a empezar a regresar a la oficina paulatinamente en septiembre, si las condiciones lo permiten, si no, vamos a moverlo y una vez que aprendamos a vivir así, se van a tomar las decisiones de adecuación de oficinas. Estás muteado. Estás en mute. Estás en mute. Perdón. La frase más común en este tipo de conferencias, estás en mute, perdón. Mariela, te decía, dos preguntas que tomo de nuestra audiencia. Uno, ¿qué pasa con los espacios de back office? ¿Qué están viendo ustedes? ¿Qué soluciones? ¿Hace sentido que el back office esté en lugares premium dentro de las ciudades cuando verdaderamente el tamaño es tan relevante? Y por el otro, si pudieras darnos una idea de cómo estandarizar métricas de ocupación, y empezamos ya en la ronda para cerrar en los próximos 12 minutos, les pediría yo si me ayudan con ser breves, concisos y precisos. Gracias, Mariela. Claro, claro, Leopoldo. Mira, nosotros estamos viendo, en general, el punto es que hay reducciones de esos espacios de soporte, ¿no? Esos espacios administrativos. Yo te puedo contar que tengo una firma en este momento con la que yo estoy trabajando, que el 85% de su fuerza administrativa va a trabajar desde casa. Solo el 15% va a estar en la oficina. Y obviamente los del 15%, y el 15% incluye el grupo de que va a ver la oficina, ¿no es cierto? Que va a dar servicios dentro de la oficina, el área de copiado y qué sé yo, que se ha disminuido tremendamente. Todo lo que tiene que ver con servicio secretarial, la mayoría de las secretarias están reposicionando y redefiniendo el rol de la secretaria, ¿no? Y en muchos casos hay una reducción tremenda, en otros las están convirtiendo a paralegales porque ¿no? son muy profesionales y muy específicas en las tareas que están haciendo, entonces las están redefiniendo los roles para que sean más técnicas. Este grupo está trabajando desde la casa. Todo lo que tiene que ver con producción, con recursos humanos, con la mayoría del grupo de tecnología, todos esos grupos administrativos están trabajando desde casa o posiblemente haciendo como un outsourcing en otras ciudades. En términos del uso del espacio se ha reducido tremendamente, específicamente uno de ustedes hablaba de la cantidad de papeles y de material, ¿no? de folders y etcétera. Todo eso es casi nulo, ¿no? O sea que no estamos diseñando para eso. La biblioteca obviamente ha desaparecido, ahora es un centro de investigación. Entonces yo creo que con todas esas tendencias ha variado muchísimo y lo que ha pasado es que se ha acelerado. Eso ya había empezado a pasar hace año y medio, pero en este momento con todo el mundo trabajando desde casa, nadie tiene, ¿no? archivos específicos en papel. Mariela, muchas gracias. Oye, y nada más, ¿cómo pueden estar midiendo internamente la eficiencia en los usos de los espacios? Mira, nosotros medimos... Aparte de llamarle a Gensler, ¿qué otra manera pueden empezar antes de llamarles a ustedes? De la forma que nosotros lo hacemos, y obviamente lo hacemos de una forma sistemática,
porque así comparamos regiones, así comparamos países, así comparamos, ¿no? Diferentes tipos y prácticas de firmas. Pero de la forma que yo lo sugeriría es cómo utilizan el espacio público, ¿no? Como lo estaba explicando con todas las salas de conferencias, cómo utilizan los espacios de soporte, que eso también tiene métricas y ratios específicos, y lo más fácil es cuál es el área de espacio que están tomando, y si lo dividen específicamente entre el número de abogados o el número de empleados, te da una métrica. Entonces, comparar eso, cómo lo hacían antes, cómo lo están haciendo ahora y cómo están usando el espacio de una forma más eficiente. Muchas gracias, Mariela. José María, par de preguntas para terminar. Primero nos pregunta alguien que ¿cuál es el headcount que tienen ustedes en Claro en total? ¿Cuánto es el número de abogados y cuánto es el staff administrativo? Y después hay una pregunta que prefiero que la respondas tú a que se la responda su socio, de Ceci Azar, que es que si la disminución de interacción personal merma el sentido de traer la camiseta puesta. ¿Qué has visto tú en esto? ¿Me repites lo de la camiseta, que justo te perdí la primera parte? Sí, por supuesto, te recuerdo. La primera es que si nos puedes compartir tu headcount, y segundo, ¿qué tanto esta distancia ha afectado el sentimiento de pertenencia de las personas dentro de los equipos? O con la firma, de verdaderamente sentirse identificado y ese orgullo de ser parte de un equipo, de una institución. Dale, en tamaño somos una fracción de Santi y más pequeños que Manuel de todas maneras. Somos 100 profesionales más o menos, algo menos de 160 en total, una ratio socio asociado de algo menos de 1,5, 1,4 y fracción. Esos son más o menos los números de Claro Pero tú no lo vas a decir, José María, permíteme que te interrumpa. Sí, aparentemente son una firma más pequeña, pero desde mi perspectiva son el Wachtell latinoamericano por la calidad en su trabajo, el tipo de los asuntos y la rentabilidad y eficiencia que tienen. Entonces, la verdad es que no creo que tengas nada de qué estar triste, al contrario, muchas cosas de las cuales estar orgullosas de la operación de Claro, pero perdón, te interrumpí. No, te agradezco. O sea, no sé si nos merezcamos la comparación, pero habiendo estado los que estamos aquí, Santi y Manuel, hartas veces en la oficina de Wachtell, obviamente que acercarse un poquito es algo que obviamente que te llena de orgullo. No, te decía que hoy día con los tiempos que corren casi mejor, aparte que es más eficiente para lo que hacemos, por eso somos, no hay ninguna otra razón para tener el tamaño que tenemos que no sea ser fieles al modelo que llevamos, porque obviamente que la interacción y desarrollo de soluciones, de novedades, digo, lo que los clientes nos plantean es más fácil con esa estructura, es más eficiente con esa estructura, desarrollar gente entre nosotros no tenemos lateral, obviamente es mucho más fácil con un modelo un poquitito más apretado, si quieres, y con los tiempos que corren hoy día en la región, casi mejor también, pero por lo mismo más fácil o relativamente más fácil manejarse en pandemia. Lo de la pertenencia es complicado. O sea, yo creo que en la medida que todos entendamos o queramos, la verdad es que ya no sé si entiendo mucho, o por lo menos no presumo de entenderlo, como que me dejo llevar un poquitito por lo que está ocurriendo, pero en la medida que lo que ocurre sea algo relativamente transitorio, no nos preocupa. Ahora, si me dices, José María, te tienes que pasar los próximos 5 años encerrados en la casa, creo que la profesión que tomamos es la equivocada, porque el rubro que va a florecer va a ser el de los psiquiatras, sin lugar a dudas.
y va a tener un impacto en lo que hacemos, eso a no dudarlo. Nosotros veníamos implementando, porque tenemos algunos de los nuestros que por distintas razones personales siguen siendo parte de nosotros, pero trabajan desde fuera de Chile. Te digo, no sé, Francia, Estados Unidos como lugar relativamente común. Tenemos un abogado nuestro también de origen venezolano y de tiempo en tiempo tiene el coraje de tomar un avión y partir y trabajar desde allá y volver y qué sé yo. Desde hace mucho tiempo que veníamos con esto de la digitalización, de modo que nos hemos preocupado de la conexión en alguna medida, pero sin lugar a duda que a este nivel al que hemos visto hoy día, sin lugar a dudas que se resiente tanto que el 98% de nosotros lo único que quiere es tomar sus cosas y partir a Claro, y probablemente nuestros maridos, mujeres en las casas deben estar también muertos de ganas que los hagamos para recuperar también los espacios que ellos mismos han perdido. Digo, algunos de nosotros, yo aquí tengo la suerte de estar en un escritorio, pero un montón de nosotros se tomaron el comedor de la casa, otros están sentados en un escritorio que pusieron en la habitación y suma y sigue. Yo creo que en la medida que esto es temporal y tengo la esperanza de que sí lo sea, pero creo que el remedio no va a pasar por una vacuna, ni por 3 dosis, ni 4, va a pasar por otro tipo de cosas que espero que nuestros líderes en el mundo comiencen poco a poco a darse cuenta, porque el ser humano en algún minuto se estrella contra una muralla y está pequeñita todavía, pero nos está demostrando que tenemos límites. Y si no somos capaces de ver los límites al frente de nosotros, creo que el murallón con el que nos vamos a topar en un rato más va a ser mucho más grande. En la medida que esto es transitorio no me preocupa, pero sin lugar a dudas que venimos también favoreciendo un poco lo que decía Manuel, esas reuniones entre nosotros, entre los equipos, nos seguimos juntando virtualmente, algunos físicamente, en la medida que los aforos te permiten, en la medida que aquí le llamamos plan paso a paso, que es cuando las cuarentenas estas se van relajando, también lo van permitiendo. Hemos vuelto a la oficina, como les decía hace un rato atrás, de modo que no es que nos hayamos pasado el año y medio en casa, probablemente nos hemos pasado un tercio, un cuarto del año en casa y la otra mitad y algo más probablemente hemos podido juntarnos muy parcialmente, de modo que hemos venido trabajando eso para no perderlo, pero sin lugar a duda que nos preocupa, Leopoldo, long term, no que esto vaya a durar para siempre, pero por lo mismo que nuestra visión de cómo seguimos post pandemia es aprendiendo de todo lo que la pandemia nos ha dado, que nos ha dado mucho, pero privilegiando el presencial, porque sin presencial creo que vamos a perder mucha conexión que es muy fundamental para lo que hacemos. Muchas gracias, José María. Ya para cerrar, Manuel y Santi, que estamos sobre la hora. Manuel, ¿quién debe definir dentro de las firmas el tema de flexibilidad? ¿Es el consejo? ¿Es la junta de socios? ¿Es cada equipo en particular? ¿Qué experiencia tienes en esto? Yo creo que sí hay una responsabilidad del comité ejecutivo de dar los lineamientos generales, porque para mí esto tiene que ver con un modelo de negocio ajustado, pero es muy importante en este ejercicio escuchar a la gente, escuchar a los asociados, escuchar al personal administrativo, también tratar de escuchar o sensibilizar lo que piensan los clientes, pero que no se nos olvide escuchar a los socios. Luego parece que dejamos en último lugar o ni siquiera mencionamos a los socios. Nosotros estamos llevando a cabo reuniones con todas las áreas de práctica, porque también hay necesidades particulares, y con eso tratar, como decía yo al principio, enriquecer el proceso y que eso nos lleve
a tener información suficiente para que el comité ejecutivo pueda hacer una buena propuesta. Yo creo que hay mucho miedo a los cambios porque es lógico, todos venimos de lo que conocemos y sabemos, y pareciera que cuando somos enfrentados a la decisión híbrido, flexible, pues obviamente nos agarramos de lo que conocemos, y a lo mejor le damos importancia a las oficinas y no a la parte presencial de riqueza. Yo he tratado de hacer una reflexión y luego recuerdo cuando los tiempos eran otros e iba yo a la oficina. Tengo que confesar que muchas veces, y yo hablo con mucha gente en el despacho, es parte de mi función, hay veces que no saludo a muchos de mis vecinos. Entonces, luego creo que idealizamos algunas situaciones y yo creo que lo que tenemos que aprender de esto es que podemos hacer un uso más eficiente de las oficinas y valorar las cosas que hoy no tenemos tanto, que es enriquecer el trabajo en equipo, la colaboración, la creatividad, y eso requiere que seamos mejores en utilizar los espacios también y crear espacios más eficientes. Yo creo que va a haber una transición y después de un tiempo, yo creo que en nuestro negocio va a haber una tendencia a que nuevamente la gente regrese más a las oficinas, pero yo creo que seríamos pues muy tontos de desperdiciar la oportunidad de trabajar con más flexibilidad. La flexibilidad latinoamericana es algo que ya de hecho ocurre en otras jurisdicciones, ¿no? Yo creo que es una cuestión de confianza, ¿no? Los despachos en Nueva York, la verdad, están acostumbrados a que si la gente no tiene trabajo, no les importa que estén en su casa, para que están en las oficinas. Entonces, en nuestros países a veces parece que necesitamos tener demasiado control sobre la gente y yo creo que ahí sí debe de haber un cambio. Y hay posibilidades para un cambio para aquellas culturas que confíen en su gente, y para confiar en su gente tiene uno que trabajar mucho en una cultura sólida, porque esto no es un negocio que debe de descansar en controlar a la gente por cuántas horas factura, creo yo. Creo que por ahí es donde hay que trabajar más. Muchas gracias, Manuel, y creo que esos son parte del sello y de lo que acaba identificando a final de cuentas a Galicia y el liderazgo que han venido construyendo dentro del mercado mexicano. Santi, Mariela nos daba algunas estadísticas relevantes del tema del trabajo de las mujeres y cómo ha sido desplazado en muchos casos por que la misma responsabilidades en casa las han tenido que absorber, por todos estos roles que en nuestra cultura muchas veces se agravan. Entonces, ¿tú ves que esta posibilidad del trabajo flexible y remoto, bien ajustado, abre posibilidades para poder verdaderamente abrir más oportunidades a un sector que tenemos de alguna manera olvidado en el sector legal, que son a las mujeres, con el tamaño, la relevancia y la capacidad y lo que pueden estar aportándonos dentro de la industria legal? Obviamente, yo creo que la flexibilidad que podemos dar nosotros a nuestros abogados y a nuestro staff en general va a mejorar muchísimo la participación de las mujeres, hacer un ambiente aún más diverso. Tenemos nosotros una participación de mujeres asociadas alrededor del 50% y queremos que así sea y se incremente inclusive, porque el aporte de ellas ha sido extraordinario y sigue siéndolo. Y creo que creando digamos, un sistema, como dijimos, justo, que le demos en la tecla respecto de la forma en que combinamos los dos mundos, que el presencial es importantísimo, como decía Manuel y José María, digamos, hacer la colaboración. Para colaborar yo necesito confiar, y para confiar necesito conocer, y para conocer necesito conversar. Eso se hace en la oficina. Pero creo que es fundamental y el foco, la tensión que hay entre la cultura que se da fundamentalmente presencial y que la damos los socios, aquellos que estamos más embebidos en la cultura, y el trabajo remoto, creo que esa flexibilidad va a ayudar muchísimo a gente a poder hacer un mayor equilibrio entre la vida familiar y la vida laboral, va a lograr mayor
eficiencia en las horas de trabajo que va a tener en su casa, no va a tener el trabajo, el commute diario, que obviamente tenemos que lograr esa combinación para que haya una parte presencial que le dé esa dosis de cultura que es tan importante, y sentido de pertenencia y de conocimiento y colaboración, pero sin duda va a ser importantísimo. Muchas gracias, Santi. Pues a mí no me queda más que, por mi parte, agradecer nuevamente la presencia y que nos hayan acompañado tantas personas el día de hoy. Agradecer especialmente a Mariela, a José María, a Manuel, a Santi y evidentemente a Fernando y a LexLatin por la oportunidad de haber estado juntos el día de hoy. Y Fernando, si quisiera cerrar y decirnos cómo puede la gente acceder a los resultados que tuvimos, a las encuestas y de alguna manera a algunos temas de lo que se discutió el día de hoy. Gracias a todos nuevamente. Sí, definitivamente, y me uno al agradecimiento de Leopoldo y al reconocimiento por el excelente debate que tuvimos el día de hoy, la participación de Mariela, Santiago, José María, Manuel definitivamente enriqueció este debate, y sobre todo quiero agradecer a todos los participantes que nos acompañaron y contribuyeron al éxito. Como bien lo dijo Leopoldo, tuvimos un excelente número de participantes que estuvo alrededor de los 250. Dentro de las próximas 48 horas vamos a subir a nuestro canal de LexLatin en YouTube el debate, así que todos tendrán la oportunidad de volver a repasar los temas que mayormente les interesaron. En LexLatin vamos a preparar un reportaje resumiendo el tema discutido y trayendo parte de la data que Mariela tuvo a bien compartir con nosotros. Igualmente vamos a distribuir por nuestros canales el resultado de las encuestas. Finalmente les pido a todos el que nos respondan una encuesta que vamos a circular en ese momento, porque pensamos seguir trabajando con los debates LexLatin y trayendo estas discusiones sobre este tema y otros temas que definitivamente son enriquecedoras para el sector legal en América Latina. Nuevamente, Leopoldo, excelente labor de moderador, y a todos ustedes, muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias a todos. Gracias a todos ustedes. Fer, Leopoldo, Santi, Gracias Manuel. Adiós, Mariela. Gracias, Vanessa. Un gusto saludarlos a todos. Gracias. Gracias. Cuídense sobre todo. Gracias.